como Academia Cor Immaculatum Mariae de Mater Fátima Internacional, en nombre del padre Héctor Ramírez Cerrada, que es nuestro rector, Juan José y el mío, quienes dirigimos la academia, queremos dar la más cálida bienvenida al queridísimo padre Humberto González Hernández. El padre Humberto González Hernández es miembro de la comunidad religiosa de los misioneros servidores de la palabra, licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México y aparte de eso es un gran amante de la Sagrada Escritura. Para nosotros es un verdadero lujo poder contar hoy con la presencia del queridísimo Padre Humberto para que nos hable de un tema tan importante y tan necesario, y justo en este día de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la experiencia de la misericordia desde una perspectiva bíblica. Queridísimo Padre Humberto, le agradecemos su presencia en la academia, rezamos por usted, por sus intenciones, por su comunidad, por todo el bien que nos hacen y nos quedamos en su presencia para que usted inicie esta charla magistral. Buenos días, hermanos en Cristo. Les mando un cordial saludo y muy agradecido, muy contento por esta oportunidad de compartirles del don que Dios nos ha dado, que es el don de su palabra. Me han presentado, soy el padre Humberto González Hernández de México. Mi estado se llama Veracruz y pertenezco a esta comunidad misionera, servidores de la palabra. Me parece que ya habían tenido algún encuentro con alguna de las hermanas también de la comunidad de servidores de la palabra y tengo entendido que les ha dado algún curso, me parece que la historia de la salvación. Y bueno, el trabajo que nosotros realizamos, en primer lugar, consiste en la predicación de la palabra. Tomamos la Biblia como libro fundamental, primero para escuchar la voz de Dios y una vez escuchando la voz de Dios, poderla aplicar en nuestras vidas. Y experimentamos que a través de la palabra podemos llegar a una sanación. Nuevamente nos situamos en el lugar que nos compete, que es el lugar de la gracia, porque la palabra cuando es proclamada es una palabra que purifica. Y aparte de purificar, llena otra vez el corazón de entusiasmo, de ímpetu, de alegría, para seguir realizando nuestras actividades cotidianas, pero siempre guiados por el Espíritu Santo, porque creo que es una referencia importante el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Y cuando el Espíritu Santo se hace presente, nos libra de la rutina, nos libra del cansancio espiritual, nos libra de esos momentos en donde la esperanza ha quedado a un lado y entonces todo parece que es completamente oscuro, completamente gris. Por eso siempre hacemos referencia nosotros a esta palabra y tomamos la palabra por propia experiencia porque hemos experimentado cómo Dios en su misericordia nos ha salvado, nos sigue salvando y ahora nos impulsa a convertirnos en discípulos misioneros para que más hermanos nuestros tengan el conocimiento de esta palabra. Bien, el tema o la charla que vamos a compartir para este día es sobre la misericordia como una experiencia salvífica. Y antes de entrar al tema, quisiera invitarlos para invocar la presencia del Señor a través de una oración, disponernos a este mensaje, que es un mensaje de Dios, y también disponernos para que lo que podamos aprender en este día, todos juntos, porque yo siempre digo que el que comparte una charla, un tema, no es el que se presenta como el maestro, el que va a enseñar, sino más bien aquel que va a generar un encuentro en donde todos aprendemos. Sobre todo aprendemos del gran maestro que es Cristo. Entonces los invito para que dispongamos nuestros corazones e invoquemos la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, te pedimos que nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo.
Concede, Señor, que podamos escuchar tu palabra con un corazón atento. Permite, Señor, que esta palabra renueve nuestras vidas y nos conceda la gracia de una conversión sincera. Haz, Señor, que al escuchar tu palabra, nuestros corazones queden entusiasmados y deseosos de compartirla con tantos hermanos nuestros que hoy viven sumergidos en la tristeza. Asístenos siempre con la luz de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. No sé si tengan en su mano la Biblia. Voy a tomar como pasaje base el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo 25. Es la parábola del buen samaritano. Y esta parábola del buen samaritano nos ayuda a descubrir cómo solo cuando se aplica la misericordia hay la posibilidad de vivir. Y antes de adentrarnos a este texto, quisiera yo que revisáramos qué significa el término misericordia. El término misericordia, desde luego, va muy unido, relacionado con el término amor o el término caridad. Pero de manera muy especial, la misericordia tiene un significado que nos lleva a hacernos prójimos de nuestros hermanos. Bueno, primero, la palabra misericordia sabemos que es una palabra que viene del latín. Y entonces, del latín se toman dos palabras que es miseria y corazón. Es muy importante estos dos términos que se unen, miseria y corazón. Y se dice que comúnmente la miseria se refiere al sufrimiento propio, mientras que los sufrimientos por los demás se define como misericordia. Es decir, cuando yo estoy en una tribulación, estoy en una situación difícil en la vida, cuando estoy en una gran necesidad, entonces yo estoy en una miseria. Y también se puede hacer referencia cuando estamos en pecado, porque cuando estamos en pecado, estamos completamente destrozados. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de pecado, se habla como la incapacidad del hombre de darle al centro. Ustedes han visto esos juegos, por ejemplo, donde se avientan las flechas y están varios círculos para darle al centro. Y el Antiguo Testamento, cuando una persona no le da al centro, la circunferencia, y queda afuera, eso es el pecado. El pecado es estar fuera de donde Dios te ha colocado. En este caso es estar fuera de la vida de la gracia. Bueno, pero volviendo al tema de misericordia. En latín se utiliza el término misericordia, que toma de miseria y corazón. Pero yendo al Antiguo Testamento, hay otros términos que también hacen referencia a la misericordia o a la bondad de Dios. Uno de esos términos que seguramente ustedes ya han escuchado es el término Gesed. Y Gesed es una palabra que se puede traducir como amor, como gracia, como bondad, pero en una línea de fidelidad. Y entonces, al meter el término fidelidad, uniéndolo al término Gesed, nos lleva a pensar en una vida de responsabilidad. Y decía el Papa Juan Pablo II que en el Antiguo Testamento, con este término de Gesed, hace referencia al amor como un pacto, como una alianza, pero un poco más inclinado a la parte masculina. Es el amor del hombre, pero en la parte masculina. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento la responsabilidad de la familia, la responsabilidad del pueblo y la nación recae en primer lugar sobre el hombre. Por eso el término Gesed, que es amor, que es bondad,
y los demás significados que podamos encontrar van en línea de la fidelidad a Dios, del pacto que se realiza, pero también este término un poco inclinado a sí al hombre. Pero después tenemos otro término también del Antiguo Testamento, que es Ramin. Ramin es otro término que se utiliza para hablar del amor de Dios. Y este término Ramin hace referencia a las vísceras del vientre materno. O sea, para hablar del amor en el Antiguo Testamento, o se puede utilizar la palabra Gesed o también Ramin. Pero Ramin se utiliza en un sentido femenino. Es decir, Dios nos ama con ternura, Dios nos ama con delicadeza, Dios nos ama como una madre. Y entonces tenemos dos términos, por un lado Gesed y el otro Ramin. Y el término Ramin es un término que en el Antiguo Testamento se parece al término vientre, al vientre materno. Eso es un aspecto muy importante, ¿eh? Porque cuando pensamos en el vientre, en el útero, pensamos en el lugar de la mujer en donde es propicio que se dé la vida. Es un elemento muy bonito. Solamente la mujer tiene la posibilidad de dar la vida. Pero entonces, ¿por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el idioma hebreo, se utiliza este término que es semejante al útero? Semánticamente, vientre y misericordia, utilizando este término, significan lo mismo. Vean lo grandioso de esto. Cuando nosotros practicamos misericordia, es como si estuviésemos generando nueva vida a los demás. Así como la mujer genera vida en su vientre, solamente aquel que practica la misericordia puede generar otra vez vida. Y esta vida se genera de manera muy especial cuando otorgamos el perdón a los demás. Fíjense que hay muchas imágenes muy bellas en la Biblia. Por ejemplo, recordarán el pasaje donde se dice que el discípulo amado se recargó sobre Jesús. Algunos biblistas, ese término de se recargó, especifican o les gusta traducir como se recargó en las vísceras maternas del Señor. Es interesante, ¿eh? Porque se recargó y fue acogido por el Señor. Es decir, el discípulo se adentró a las profundidades del Señor para sentirse siempre amado. Es una experiencia que presenta el libro de San Juan. Bueno, ¿qué más podemos decir del término entonces misericordia? El término misericordia también se relaciona mucho con el término corazón. Y misericordia también en su etimología toma como base una palabra que se pronuncia urere. Y esta palabra urere significa arder. Entonces, cuando una persona practica misericordia frente al que está necesitado, quema su miseria, elimina su miseria. Vean qué bonito entonces cómo los significados bíblicos nos llevan a tener una comprensión sobre lo que es la misericordia. Porque entonces, si la misericordia lo unimos a este significado de arder, cuando tú ves al necesitado y das misericordia, en ese momento que arde, eliminas toda su miseria. Acontece un gran milagro. Y esto es misericordia. Cuando un corazón se te acerca y sientes su calor, su miseria arde. Podemos decirlo de otra manera, cuando eres envuelto y sientes el calor de quien te abraza, que te ama porque no le importa tu miseria, de hecho, este ya no se encuentra, fue quemada. Es el milagro producido por un corazón misericordioso. El corazón es el centro de la zona más íntima y más verdadera de todo el hombre.
Por eso siempre va a ser una experiencia salvífica cuando practicamos misericordia. Cuando tú perdonas al hermano que te ha hecho tanto daño y te dispones y le pides a Dios el don de perdonar, el Señor te lo concede y lo perdonas, no solamente le das la posibilidad de vivir a Él, sino que también das la oportunidad de vivir en ti. Volvemos a nacer. Por eso Jesús, cuando tuvo un encuentro con Nicodemo, que le preguntó a Nicodemo, ¿y cómo uno puede nacer otra vez? Y claro, podemos nacer bajo la acción del Espíritu Santo, pero también podemos nacer bajo esta práctica de caridad que es elemental en la vida de todos. Cuando no hay misericordia, el hombre se destruye a sí mismo y es incapaz de voltear a ver a su hermano, es incapaz de tener empatía y entonces se inclina más a muchos pecados que nos alejan de los demás y aunque contemplemos, pero una mirada muy superficial, no nos lleva a comprometernos con los demás. Solamente una mirada amorosa puede salvarnos de toda la experiencia terrible en la cual podamos estar sumergidos. Hay un sacerdote que en la Ciprensa, después les paso la referencia por si quieren buscar el testimonio, y me llamaba mucha atención el padre cómo daba su testimonio sobre misericordia en relación a su familia. Y él decía que cuando era niño había sufrido demasiado a causa de su padre. Su padre era violento, golpeaba a la familia, siempre palabras ofensivas. Ustedes saben el gran poder que tienen las palabras, ¿eh? Un poder tremendo. Y entonces, ustedes digan una palabra positiva a una persona, le animas el corazón, le animas el momento. Pero dile una palabra negativa, ¿cómo la haces sentir mal? Muy mal, ¿no? Si tú le dices a una persona, qué bien te ves con esa vestimenta, con ese vestido que te has colocado, te ves muy bien, sin que te des cuenta, anima su corazón. Y entonces la persona quiere ponerse en todos los lugares para ser visto por todos. Quiere salir en las fotografías. Pero nada más dile, te ves pésimo, te ves malísimo. En muchas personas que digamos eso, les bajamos un poco o mucho el autoestima y hacemos que la persona se quiera esconder. Es lo que hacemos. Por eso la misericordia también va en relación en las palabras que decimos. Tu palabra puede edificar demasiado una vida o tu palabra puede desedificar. Tu palabra puede regenerar el corazón de los demás o tu palabra puede enfermar el corazón. Bueno, una vez que hemos escuchado la terminología de lo que puede significar misericordia en la Biblia, vamos a pasar ahora sí a nuestro texto bíblico. No sé si hasta el momento quisieran hacer alguna pregunta sobre los términos de misericordia o si quedó claro lo que hasta ahorita se ha mencionado. Sino para pasar al término de misericordia, al texto bíblico propiamente. Bueno, los invito entonces a que abran su Biblia en San Lucas capítulo 10, versículo 25. E invito a alguno de los presentes que guste hacer la proclamación de la palabra del 25 al versículo 37, por favor. Yo la leo. Oigan, padre. Muy Buenos bien. días. El buen samaritano. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir:
Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que los despojaron hasta su ropa. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y les vendó y después lo tomó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se la dio al posadero diciéndole, cuídalo y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Vean qué bello pasaje nos presenta el Evangelio de San Lucas. Recordemos que el Evangelio de San Lucas es conocido como el Evangelio de la Misericordia. También en San Lucas encontramos el capítulo 15 que nos narra estas parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o el padre misericordioso. Pero hoy San Lucas nos presenta esta parábola del buen samaritano. Llama la atención en primer lugar que es un maestro de la ley quien se acerca a Jesús y el término que utiliza la Biblia es para ponerlo a prueba. Ese término de ponerlo a prueba aparece en las tentaciones cuando el diablo se presentó ante Jesús para ponerlo a prueba. Fíjense que de entrada la intención de este hombre para con Jesús no es buena. Porque cuando hablamos de las tentaciones para ponerlo a prueba, en el fondo es el deseo de hacer caer a la otra persona, en este caso a Jesús. Recordemos cuando Jesús, dice aquí San Lucas también en el capítulo 4, ingresó a la sinagoga y al principio de la predicación todos estaban muy contentos y se admiraban de la sabiduría de Jesús. Pero ya cuando Jesús cambió el tono de la predicación y recordó acontecimientos del pasado en donde los israelitas no fueron favorecidos en primer lugar por Dios, sino gente extranjera, como los leprosos o las viudas, en ese momento la gente se enojó con Jesús y entonces fue tanto el enojo que lo quisieron llevar a la parte más alta del pueblo para aventarlo. Ya desde ese momento se buscaba la ocasión para hacer caer a Jesús, para tener algo de qué acusarlo y así poder eliminarlo. Pero vean cómo Jesús responde a través de preguntas. Primero dice el maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Fíjense que en algún momento, no sé si ustedes han hecho esta tarea de buscar en los evangelios todas las preguntas que Jesús realiza. Sería muy bonito como tarea, como un trabajo personal, que busques y hagas un cuestionario sobre todas las preguntas que Jesús realiza en los evangelios, para ver cuánto podemos responder. Porque muchas de las preguntas de Jesús no son tan sencillas, no son tan fáciles de responder. Por ejemplo, la primera pregunta que Jesús hace en el Evangelio de San Juan es, ¿qué estás buscando? ¿O qué están buscando? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué buscas en estos encuentros comunitarios de fe? ¿Qué buscas cuando te haces presente en tu familia? ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Bueno, hay tanto que podríamos responder. Pero nos situamos en esta parábola. Jesús le responde con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
Es importante lo que leemos, ¿eh? Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces esto, tendrás la vida. Vean cómo este maestro tiene en claro el mandamiento principal. Ama al Señor con todo tu corazón, con el alma y con las fuerzas. No sé si han visto videos o se han dado cuenta que la gente, los judíos, en el muro de los lamentos, cuando están rezando los salmos o las oraciones, siempre están en movimiento, un movimiento constante. Aún estén sentados, van moviendo. Ah, porque con ese movimiento es, quieren significar o decir que con todas las fuerzas físicas están también amando a Dios. No solamente con el espíritu, con el corazón, con la mente, sino físicamente te estoy amando. Y entonces con esos movimientos, con esos gestos, quieren dar a entender que están amando a Dios con todas las fuerzas. Y Jesús le contestó a este hombre, has contestado bien. Si haces esto, tendrás vida. Recordemos que Jesús en los evangelios nos promete la vida plena. Y la vida plena es todavía considero que un poco más que la felicidad, porque la felicidad es a veces muy difícil de definir, pero tenemos que llegar de ser felices a ser plenos en lo que somos, en lo que hacemos. Y Jesús le dijo, has contestado bien, pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y este hombre, según la ley judía, el prójimo solamente es tu familia o la gente que es de tu pueblo, de tu nación. Los paganos no son prójimos. Recordemos, por ejemplo, que los judíos tenían enemistad con los samaritanos. Y ya vamos a ver que incluso en las oraciones que hacían los judíos en sus reuniones, en una de sus oraciones le suplicaban a Dios para que los samaritanos no tuvieran parte en la vida eterna. Era tanto el odio y el coraje que le pedían a Dios que ellos no fueran partícipes de la salvación. Imagínense el odio y el coraje que tendrían esos hombres, ¿eh? Era tremendo. Pero bueno, Jesús responde ahora con esta parábola, que me parece que es una parábola bella y que rápidamente nos lleva a descubrir precisamente el título de la charla, que es la caridad o la misericordia que genera vida o hacemos una experiencia de ser salvados. Y presenta a Jesús, un hombre iba por el camino a Jerusalén, a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Se dice que en aquellos tiempos era muy peligroso viajar solos, porque ciertamente había muchos bandidos. Algunos autores bíblicos creen o proponen que estos bandidos eran celotes, o sea, era gente que no estaba contenta con lo que se vivía socialmente. Había dos tipos de bandidos. Había bandidos que ciertamente despojaban de sus pertenencias a los demás, como conocemos a la gente que le gusta robar, ¿verdad? Y es una forma de vida. Pero había un tipo de bandidos que hacían el mal, no porque estuvieran necesitados, sino por el odio que tenían en su corazón. Y fíjense que dice aquí algunos autores bíblicos, algunos de sus propuestas, ¿verdad? Son propuestas, no es algo que tengamos al 100% certero, pero algunos quieren identificar a este hombre, al que va caminando, como un esenio. Y entonces, al quererlo identificar como un esenio, pues lógicamente que si los elotes, ¿verdad? Son hombres radicales, no aceptaban a los esenios por la forma de vivir. ¿Cómo vivía?
Se congeló la imagen. Hermanito, vamos a esperar un segundito para que regrese el padre, por favor. Sí, padre. ¿Sí se escucha? Escucha. Padre, adelante. Pues Ah, escuchamos. muy bien. Era un espacio para ir por el té o por el café. Bien, espero que ya se escuchen. Ujú. Bueno, estábamos haciendo referencia a la posibilidad de que este hombre, al que es golpeado y despojado de sus vestiduras, fuera un esenio. Y, por ejemplo, ¿quiénes eran los esenios o algunas características de estos personajes? Los esenios no acudían al templo, pues lo consideraban contaminado. Por lo tanto, no sacrificaban, no se hacían presentes en el templo y desde luego no daban aportación económica. Los esenios despreciaban los diversos movimientos judíos, especialmente a los sacerdotes y a toda la jerarquía cultural. Tenían su propio calendario, un grupo de ellos vivían célibes. Es interesante porque ya estos grupos de esenios ya estaban dando las pautas para una vida célibe. Tenían la protección de Herodes el Grande y de los príncipes de la familia. Por eso, al no aceptar el templo, por el resto de los judíos, muchos no los veían bien, y sobre todo los celotes, que era un grupo muy radical, que era muy nacionalista. Entonces, algunos autores piensan que tal vez los bandidos eran aquellos hombres que actuaban solamente por el odio, por el hecho de hacer el mal a los demás. Y vean lo que dice aquí la Biblia. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, esta propuesta de que es una esenia es simple y sencillamente una propuesta. Pero realmente la Biblia no nos dice quién era este hombre. El hombre anónimo, porque la Biblia no le pone ningún nombre, se vuelve más anónimo al ser despojado de sus ropas y de sus pertenencias. Sí, porque en la Biblia la teología del vestido es muy importante. Este acto malvado produce un despojo de dignidad con la consiguiente humillación y vergüenza. Hay tantas formas de despojar, ¿eh? Podemos despojar del dinero de una persona, podemos despojarla de su casa, de sus terrenos, podemos despojar a alguien de un integrante de la familia. Es triste cuando separamos al papá o a la mamá de su familia por temas de infidelidad. Es una manera de despojar. Despojamos cuando no cuidamos la vida de todos, desde los niños que están en el vientre de la mamá hasta los más ancianitos. Es despojar, es quitarles lo que les pertenece. Pero bueno, entonces la Biblia presenta a un hombre que es completamente anónimo, no sabemos. Pero vean ustedes el actuar de los malvados. ¿Qué hacen los malvados? Primero, caen sobre él, lo despojan, le quitan, lo golpean, lo hieren, se van y lo dejan medio muerto. Son los verbos que encontramos de parte de los asaltantes. Qué fea situación, ¿eh? Que estos verbos se contraponen a lo que va a ser el buen samaritano. Pero siguiendo la lectura bíblica, dice más adelante, versículo 31. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante.
También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Es interesante cómo San Lucas nos presenta la figura tanto del sacerdote como del levita, porque son autoridades. Y en los tiempos de Jesús eran autoridades que eran respetables en la sociedad. Entonces, pero aquí pasa algo. El sacerdote y el levita, tal vez por cuidarse de no incurrir en la impureza, prefieren dar un simple rodeo y seguir su camino. No se quisieron arriesgar, porque si tocaban a este hombre, que ellos no sabían si estaba vivo o muerto, pero si ya estaba muerto, quedaban impuros por 7 días. Y al quedar impuros por 7 días, no podían realizar ninguna actividad en el culto. Entonces, el sacerdote era demasiado cuidadoso en el tema de la pureza, al igual que el levita. Pero vean ustedes cómo este cuidado exagerado les impedía ir más allá. El cuidarse demasiado me impide que vaya al encuentro del prójimo. Por eso el Papa Francisco marca mucho las líneas de una iglesia en salida. Una iglesia en donde no tengamos miedo de ensuciarnos a causa del Evangelio. Una iglesia en donde no tengamos miedo de dar caridad, de amar, pero también de dejarnos que los demás nos amen. Y ven ustedes que es algo difícil a veces en la vida, ¿eh? Primero, amar al enemigo no es fácil. Y después dejar que el enemigo nos ame tampoco es fácil. Porque a veces despreciamos a la gente o los vemos menos que nosotros y eso hace que no les demos el valor que de por sí ya tienen, que los despreciemos y cuando alguien me ama, como respuesta le doy mi desprecio. Eso también es una acción terrible. Pero bueno, contemplamos aquí la imagen del buen samaritano, del hombre samaritano. Vean ustedes, por ejemplo, algunos rasgos que nos hablan sobre los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos en los tiempos de Jesús? Bueno, porque en la Biblia aparecen en varios momentos los personajes. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le da o que Jesús le pide agua en aquel encuentro del pozo? Y que los discípulos se admiran porque Jesús está platicando con una samaritana. Es que los samaritanos de por sí no se llevan con los judíos. Pero ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos adoraban a Yahvé que habitaba en el templo del monte Garizim, no en Jerusalén. Los samaritanos tienen un templo distinto, un monte distinto, que no es Jerusalén. Aceptaban el Pentateuco en su propia versión y no reconocían otro libro como sagrado. Los judíos tienen a los profetas, tienen los salmos, pero los samaritanos única y exclusivamente el Pentateuco, que también es conocido como la Torá. Tenían a Moisés como maestro, tenían sus propios sacerdotes y también hacían sacrificios y oraciones. Al igual que los judíos, guardaban el sábado y celebraban la fiesta de la Pascua. Los samaritanos rechazaban a los judíos y al templo de Jerusalén. No aceptaban la resurrección de los muertos. Hay un grupo de judíos también que no lo aceptan y otro grupo de judíos que sí. Recuerden que están los fariseos que ellos sí aceptan la resurrección. Eso es algo muy importante. Pero después viene una imagen de cómo los judíos percibían a estos hombres. Dice, los judíos consideraban a los samaritanos como paganos, desde el punto de vista ritual y cultural. Por ello, los samaritanos eran considerados impuros a partir de la cuna, es decir, desde siempre. Los samaritanos, o el que comía alimento o el pan de los samaritanos, era como comida de cerdo. Así la consideraban, ¿eh? O sea, era tanto el odio que tenían que si tú aceptabas comida de los samaritanos, es como si estuvieses comiendo alimento para cerdo. Y recuerden que para el judío el cerdo es impuro.
Los samaritanos, desde luego, no podían entrar al templo de Jerusalén, no podían dar tributos al templo, ni sacrificar en él. Si algún samaritano quería dar una ofrenda, la podía mandar. Los judíos no pueden contraer matrimonio con los samaritanos. Los samaritanos no pueden ser testigos en ningún tribunal judío. Y vean lo que dice aquí, los samaritanos eran públicamente maldecidos en las sinagogas y diariamente se pedía a Dios en la oración para que los samaritanos no tomaran parte en la vida eterna. Fíjense entonces el coraje tan tremendo. Yo no me imagino a una persona pidiéndole a Dios para que el otro no tenga vida eterna. Y tampoco me imagino una comunidad haciendo oración, ¿verdad? Pero para maldecir al prójimo. Entonces, con estos datos, nos damos cuenta fácilmente que judíos y samaritanos son completamente enemigos. Pero Jesús va a presentar a un samaritano como uno que es capaz de ejercer la misericordia, contrario a los judíos, sacerdotes y levitas, que aun siendo del pueblo israelita, fueron incapaces. Y dice más adelante, entonces se presentó un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino. Al verlo, sintió compasión. Vean que, como ya hablábamos del término tener compasión o misericordia, que es inclinarte para que con tu amor quemes toda su miseria, elimines toda su miseria. Y vean ahora lo que va a hacer, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Y qué bello detalle, ¿eh? Porque no es fácil acercarse. En los evangelios Jesús toca y también se deja tocar. Pero Jesús toca con un corazón limpio, puro. Todo lo que Jesús toca lo santifica. Y para que el hombre pueda hacer el bien, tiene que estar purificado en su corazón, para que todo lo que haga a través de sus gestos sea cosa buena. Porque no es lo mismo tocar a una persona para que Dios la bendiga y fácilmente tenemos inteligencia y descubrimos cuál es la intención, a una persona que toca con el deseo de manosear. Es muy distinto. Con el deseo de aplastar la dignidad. Es muy distinto. Jesús cuando toca es para elevar la dignidad de la persona, es para llevarla a un nivel mayor. Pero aquí en este hombre samaritano se ve al hombre que es capaz de amar. Esto me lleva a pensar también en que en nuestros días, en nuestras vidas, la capacidad de dar de nuestro tiempo a los demás. Fíjense que algo que cuidamos mucho los seres humanos, al menos acá en el contexto de la gente aquí en México, mucho que nos cuesta a veces es cuidar nuestros tiempos. No sé cuál sea la realidad allá en el país. Pero es interesante, ¿eh? Porque cuando alguien quiere platicar con nosotros, si ya sabemos que es una persona que le gusta hablar demasiado, a veces buscamos 1000 pretextos para no atenderla. Es que hoy no tengo tiempo, es que me tengo que ir, es que no sé, y ponemos 1000 cosas. Pero la misericordia inicia a partir del momento en el cual te detienes. A partir de ese momento en el cual te detienes y eres capaz de mirar. Por eso hay que pedirle a Dios que nos conceda la gracia de mirar. Entonces, primer acontecimiento, verlo, para que tengas compasión. Después, actuar. Se acercó, curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Vean todos los detalles que nos va colocando aquí el Evangelio de San Lucas, ¿eh? Primero es un hombre que es samaritano, que no es aceptado por los judíos, pero qué gran enseñanza, porque aquel que lo despreciamos es el que actúa con mayor misericordia. Es un mensaje precioso que San Lucas nos presenta, ¿eh? Y tendríamos que preguntarnos si en nuestras vidas no hemos despreciado a algunas personas. A veces porque tal vez tenemos un poco más de estudio y cuando una persona tiene los estudios básicos, quiere compartir algo en la reunión grupal,
no le hacemos caso o no le ponemos la suficiente atención porque sentimos que no tiene nada que decir. Ahí es no practicar misericordia. Y es una situación triste. Pero vean qué texto tan más hermoso. Después, al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pago. Y termina la parábola. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que tenemos en este mensaje de la parábola del buen samaritano? Porque al final Jesús va a hacer una pregunta. ¿Cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús lo dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Pero vean la respuesta del maestro, ¿eh? No pronunció la palabra samaritano, solamente dijo el que tuvo compasión. Porque quién sabe si le gustó este ejemplo en donde el bueno haya sido el enemigo, en este caso el samaritano. Entonces le costó pronunciar, ¿eh? Hay gente que a veces ni siquiera quiere pronunciar el nombre de su enemigo, le cuesta demasiado. Pues a este hombre que es el maestro no pudo decir el samaritano, no pudo. Solamente dijo el que hizo bien, el que hizo misericordia. Vean ustedes que también aquí hay una imagen muy bella. Algunos maestros de la antigüedad, de la iglesia, hacen referencia al samaritano como la imagen de Jesús, a el aceite y el vino como los sacramentos que la iglesia ofrece. Llevarlo al alojamiento es como meterlo, introducirlo a la iglesia y dejarlo al cuidado del encargado es como dejar a su iglesia encargada del cuidado de los pastores. Y es una analogía muy bonita que se presenta al final de este evangelio. Bueno, entonces, con este evangelio nos damos cuenta que es posible generar vida cuando somos capaces de actuar con misericordia. Y esto tenemos que entenderlo perfectamente nosotros. Solamente cuando generamos misericordia somos capaces de generar la vida a nuestros hermanos. Ahora, muchas de nuestras palabras y gestos revelan lo verdadero de lo que yo soy. La incomunicación surge del choque de significados vitales. Pero la primera palabra que he dicho, palabras y gestos verdaderos revelan nuestro yo. La palabra de Dios se nos ofrece como alimento. Tenemos que aprender a cultivar el hambre de esta palabra, saborear esta palabra, disfrutar el pan compartido, experimentar la alegría y la fuerza que nos produce esta palabra. Porque solamente cuando nosotros disfrutamos de esta palabra, podemos entonces descubrir lo que el Señor nos está pidiendo para poder ejercer su amor. Y creo que cuando estaba yo hablando, estaba poniendo un ejemplo del sacerdote, pero fue creo en el momento que se nos fue la señal. No sé si terminé el ejemplo, el testimonio del padre, pero estaba yo haciendo alusión al testimonio del padre, que él hablaba de la misericordia de Dios a partir de una experiencia que tuvo durante su vida. Y él decía, por ejemplo, que su infancia fue muy difícil porque su papá los maltrató, golpes, lo peor que podamos imaginar. Y él mismo en su testimonio hasta describe al papá como un perro. Da esa terminología, ese término. Y es una experiencia fea, ¿no? Después él crece, se hace sacerdote, el papá enfermo, ¿verdad? Dice que cuando lo fue a ver al hospital, aconteció algo, porque en ese momento experimentó un momento de misericordia cuando su papá lo vio por primera vez como hijo. Y él se sintió mirado como hijo. Y a partir de ese momento que se sintió mirado por su papá como hijo, fue cuando se produjo este acontecimiento de misericordia. Porque antes, aunque se veían físicamente, no había misericordia, no había bondad. La misma Madre Teresa de Calcuta en sus testimonios, ¿verdad? Cuando andaba entre las calles de Calcuta y veía a muchos necesitados, se acercaba a ellos, los tocaba, ¿verdad? Y había uno que le decía, hace tanto tiempo, tantos años,
que ninguna persona se había acercado a mí para tocarme y para dirigirme unas palabras. Entonces, cuando tú me has tocado, me has devuelto la calidad de vida, me has hecho ver que estoy vivo, me has hecho entender que hay mucho que hacer todavía en nuestras vidas. Entonces, vean ustedes la grandeza de la misericordia en nuestras vidas. Bueno, algunas preguntas que pueden ayudarnos en nuestra vida cristiana. ¿Quién tiene derecho a ser amado por mí? Todos, empezando por la familia, creo yo. Todos por la familia, ¿verdad? ¿Quién tiene el deber de amarme? Otra pregunta que podría ayudarnos, ¿verdad? ¿Quién tiene el deber de amarme? Los hijos, los padres, los papás, pues, y las mamás. Bien. Cuido mi imagen, es decir, porque el levita y el sacerdote cuidaron su imagen, es decir, cuidaron lo que eran para no incurrir en un acto de impureza, o tuvieron dureza de corazón, o tuvieron miedo de que los asaltantes regresaran, no sabemos, pero se cuidaron. Y en este cuidado excesivo fueron incapaces de dar misericordia. Yo cuido mi imagen. U otra pregunta sería, tengo miedo a contaminarme de los malos o pobres, enfermos, los que son diferentes. No quiero complicarme la vida. No me gusta discutir. Cada quien que resuelva como pueda. Bueno, son preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cuál es mi actitud cuando el amor implica compartir mis bienes, mi tiempo hacia los demás? O sea, porque a veces damos caridad, pero a veces damos caridad enojados. Y ya no es caridad, ¿eh? Porque cuánto me enoja que me pidan cooperación. O cuánto me enoja encontrarme un pobre porque tengo que darle. No es caridad. O solamente llego a amores virtuales o de oración de los fieles. Vean ustedes cómo los bandidos han robado, han quitado. El sacerdote y el levita ni dan ni quitan. El posadero quita y da un servicio. El samaritano da, comparte. ¿Por qué? Simplemente porque sintió compasión. Y esto es un elemento importante en nuestras vidas. Yo soy el que me hago prójimo de los demás. Soy capaz de levantar al que está caído para que reinicie la aventura de ser en libertad agradecida y abierta a seguir generando redes de compasión. Es decir, yo me comprometo y no dejo que el trabajo lo realicen los demás, sino que me comprometo y junto con el que está caído hago camino o tomo distancia, porque hay que aprender a hacer camino con los hermanos. Eso es muy importante, ¿no? A veces dejamos toda la tarea al coordinador o al encargado del grupo, o no sé. Él es el encargado, el que saque el trabajo adelante. No, me comprometo, hago camino con los demás o abandono a los demás en este proceso, ¿verdad? De vida de iglesia, de vida de misericordia. Y entonces, hermanos, con esta pequeña intervención, pues yo quería resaltar sobre todo este elemento de la misericordia. Y estamos llamados a estos. Y creo que principalmente estamos llamados a experimentarla de parte de Dios. Cada vez que nos confesamos, volvemos a vivir. Cada vez que nosotros tenemos la alegría de ser perdonados por Dios, vitaliza nuestro corazón. Y eso nos permite ir al encuentro del prójimo. Ojalá que nosotros, y tengo entendido que ustedes son un grupo de iglesia, son un grupo de fe, son un grupo que se reúnen para meditar la palabra, para hacer oración, qué bueno, porque eso es un reflejo de una iglesia que sigue viva, aún en la adversidad o en las dificultades. Y qué bello que ustedes se reúnan con un deseo de orar por los amigos, de orar por los enemigos, de orar por los que nos odian, de orar por aquellos que quisieran cambiar la realidad de la verdad. Y aquí viene un tema muy importante porque ahora hemos hablado de la misericordia, pero la misericordia
tiene que ir unida forzosamente a la verdad. No podemos tener misericordia si no hay verdad. Porque si separamos la misericordia de la verdad, la misericordia queda deformada. ¿En qué sentido queda deformada? Hay mucha gente, por ejemplo, que no inicia en su vida un proceso de conversión y se justifica diciendo, Dios es tan bueno que me va a perdonar al final de mi vida. Por lo tanto, hoy puedo hacer lo que quiera. Total, Dios es tan bueno. En el último momento que ya sienta que me estoy muriendo, le pido perdón. Eso es una falsa imagen de lo que es misericordia, porque es jugar con la bondad de Dios. Por eso solamente la verdad nos hace ver lo que realmente es misericordia. Pero la verdad no puede tampoco ir sola sin este término de misericordia, porque a veces decimos verdades, pero estas verdades que decimos, pues a veces también tienen que ir con misericordia, ¿verdad? Porque una verdad sin misericordia es una verdad que pueda lastimar. Bueno, hasta aquí es el tema que les comparto. Es una charla muy breve, ciertamente, pero espero que, aunque sea alguna palabra, algún término que se haya comprendido, nos sirva mucho para poder seguir viviendo nuestra vida de fe y que esos encuentros que tenemos sean encuentros que nos ayuden a generar una comunión entre nosotros, una fortaleza entre nosotros y que sean encuentros para ayudarnos, porque al final de cuentas compartir siempre es ayudar. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Veo aquí